Señor, gracias porque tú eres bueno, eres grande en misericordia. Tu inmensa bondad, Señor, y tu fidelidad es la que nos ha levantado por la mañana, es la que nos ha despertado el día de hoy para recordarnos que debemos ir a tu casa, para recordarnos, Señor, que debemos venir y presentarnos ante tu presencia, sentarnos a tu mesa para comer, Señor, los manjares, el pan que descendió del cielo, que eres tú mismo, Jesús. Es tan importante para nuestra alma, que es tan importante para el bienestar de todo nuestro ser, Señor. Yo te pido, Padre, que hoy día tu pueblo tenga un corazón abierto, tenga oídos prestos, Señor, con toda atención para recibir tu palabra. Te pido que ayudes a mis hermanos, a todos los líderes, ministros, pastores, que tú has llamado para la edificación de tu pueblo, para que puedan hablar conforme a tu palabra, Señor, que puedan explicar cada una de estas palabras, Señor, de lo mejor posible, para que sea de máximo provecho para todos, Señor, y para que en todos y por todos tú te glorifiques en este día. Gracias, Jesús. Vamos a Juan 6. Juan 6. Este capítulo es un poco largo, pero yo creo que hay muchas cosas que podemos aprender. Juan 6, dice el versículo 1: Después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes. ¿Pero por qué lo seguían? Porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Siempre la gente va a buscar señales, siempre la gente va a buscar manifestaciones de poder. La gente siempre va a buscar milagros. Y esa es la razón por la que Jesús era muy seguido. Y hoy día pasa lo mismo. Las personas no pueden ver que alguien es usado por Dios de alguna forma, en algún momento, con alguna manifestación, porque inmediatamente se volcan a seguirle. Y entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro y, dirigiéndose a Felipe, le preguntó: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Fíjense que a pesar de que Jesús es todopoderoso, a pesar de que Jesús hacía señales, milagros y prodigios, y todavía lo sigue haciendo hoy día, el enfoque principal de Jesús no era hacer estas manifestaciones de poder, sino era sentarse para alimentar a toda la gente. ¿Por qué pasa esto? Porque precisamente por causa del pecado, el hombre entró en un estado de hambruna espiritual. Empezó a sufrir sus almas de verdadero alimento espiritual. Y el enfoque de Jesús era este. Mientras que la gente buscaba las señales y los milagros, Jesús estaba preocupado en alimentar a esta gente. ¿Dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Versículo 6, lo estaba poniendo a prueba, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Lo mismo puede pasar con cada uno de nosotros. Hay momentos donde Jesús nos pone a prueba. No porque Él no sepa qué va a hacer, Él ya sabe lo que va a hacer, pero Él quiere ver. Él quiere poner delante de nosotros nuestra condición, porque es algo que ya Él conoce también. Y Felipe contestó: aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esa gente. Felipe fue muy honesto, fue muy sincero con el Señor, pero simplemente se dejó llevar por las limitaciones naturales. Era mucha gente y Felipe dijo que ni trabajando meses enteros pudiesen alimentarlos a todos. O sea, ni trabajando, reuniendo el dinero lo pueden alimentar. Imagínense la gran cantidad de personas que había. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro: aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud? Y Jesús dijo:
díganles a todos que se sienten. El problema no eran los 5 panes y los 2 pescados. El problema era que la gente no estaba sentada. Tú tienes que saber cuándo sentarte y cuándo pararte y continuar tu viaje. Estas personas, aunque estaban siguiendo a Jesús, estaban de pie. Pero Jesús no los quería de pie, Jesús los quería sentados. ¿Por qué? Porque cuando tú te sientas, tú te enfocas. Cuando tú te sientas, tú aprendes. Cuando tú te sientas, tú recibes de Jesús. Muchos hermanos no reciben, muchas iglesias no reciben, muchos pastores no reciben, porque no se han sentado o dejaron de estar sentados para estar de pie, erguidos delante de Jesús. Pero no podemos recibir nada si no estamos sentados, si no estamos humillados, si no estamos a los pies del Maestro. Así que todos se sentaron sobre la hierba, en las laderas. Solo contando los hombres, sumaban alrededor de 5.000. Con razón, Felipe dijo, es que ni trabajando meses, porque solamente los hombres eran 5.000. Póngale, evidentemente, no todos esos hombres estaban casados. Pero vamos a ponerle que la mitad de esos hombres estaban casados. Por lo tanto, había que sumarle una mujer más a cada hombre. Estamos hablando de 2.500 mujeres. Más 5.000, 7.500 personas. Vamos a suponer que de esas parejas, de esas 2.500 parejas, de 2.500 matrimonios, 1.000 hayan ya tenido hijos. Vamos a ponerle 1, nada más. Podemos estar hablando de alrededor de 8.500 personas. Esto lo puedo decir porque este niño tenía 5 panes y 2 peces. Así que si había un niño ahí, había más. Por eso los apóstoles dijeron, es demasiada gente y es imposible darles de comer a todos, ni trabajando meses enteros continuos sin descansar. Pero a Jesús no le importó eso. A Jesús solo le importó que se sentaran. Tenemos que tomar en consideración siempre cuál es la actitud que Dios nos está demandando en determinados momentos de nuestra vida. Hay momentos donde Jesús te va a decir, levántate y anda, como le dijo aquel paralítico. Pero hay otros momentos donde requiere de ti y de mí que estemos sentados a sus pies. Como es el caso de Marta y María. Le dijo, afanada y turbada estás. Pero ella se sentó a los pies del Maestro a escucharle. Es decir, a nosotros como seguidores de Cristo se nos exige siempre estar atentos a la instrucción del Maestro para saber cómo tenemos que actuar. No solamente qué vamos a hacer, sino cómo vamos a actuar. Jesús los quería todos sentados en ese momento. Jesús no los quería de pie, los quería sentados. Entonces yo te pregunto, amada iglesia, ¿tú estás entendiendo la demanda que Dios está haciendo en este tiempo? O sea, ¿tú estás en tu relación con Dios sabiendo qué es lo que Él te está exigiendo ahorita, cómo Él te quiere? Eso es muy importante tenerlo presente. Luego Jesús tomó los panes, versículo 11, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados. Y todos comieron cuanto quisieron. Aquí lo relevante de este milagro, que se ha hablado bastante, es que no solamente comieron todos, sino que dice esta versión, y todos comieron cuanto quisieron. Es decir, hubo más de uno que repitió. O sea que el milagro fue apoteósico. El milagro fue impresionante. Porque no es que, bueno, todos comieron por igual y ya alcanzó con lo justo. No. Dice que encima que comieron, hubo más de uno que preguntó, ¿y no queda más pan por ahí? ¿Quedé con hambre? Oye, ese pescado está bueno, ¿no hay más pescado? Pues sí, aquí hay más pescado, tome. Aquí hay más pan, tome. Porque es que siempre lo que Dios hace con nosotros tiene la capacidad de, aunque sea poquita la porción que nos brinda el Señor en un momento determinado, tiene la capacidad de satisfacer toda nuestra alma. Y eso es lo maravilloso de la palabra de Dios, que si bien es cierto, no vas a tener la comprensión completa de toda la Biblia de un solo golpe, pero cuando el Espíritu Santo viene e ilumina tu entendimiento en una porción pequeña de las Escrituras,
Escrituras puede saciar toda tu alma y vas a quedar más que satisfecho. Porque vas a quedar satisfecho tú y vas a tener para darle a otro de eso de donde tú comiste. Eso es lo maravilloso de las Escrituras. Luego Jesús tomó los panes y mire, y no es casualidad porque en la Biblia el pan y el pez es una tipología, es una simbología que históricamente siempre se ha asociado con Jesús. Y esto lo vamos a ver más adelante en el caso del pan. Pero ahorita voy a hacer referencia histórica al caso del pez. Cuando ya los apóstoles habían muerto el último de los apóstoles, que era en este caso el apóstol Juan, que fue el que murió de viejo, como decimos, ¿no? No murió martirizado, como los otros 11. Y ya pues la iglesia estaba establecida sobre el fundamento de los apóstoles. Ya cada iglesia había quedado con pastores designados por los apóstoles. Empezó una persecución terrible hacia la iglesia. Y la iglesia pues no le tocó de otra que congregarse en catacumbas. Es decir, congregaciones subterráneas debajo del suelo. Así tipo película, con entradas secretas, con hermanos que parecían espías para evitar que Roma los descubriera. Así tal cual se congregó la iglesia por mucho tiempo. Y lo curioso de ese tiempo es que una de las señales para identificar a otro cristiano y saber que no era falso era que le colocaban un acertijo en forma de dibujo, ya sea en el piso, en una pared, en una hoja, y esta persona que decía que era cristiana tenía que completar correctamente el acertijo, si no, no le daban la información de cómo entrar a la congregación, a la reunión. Esto no le estoy exagerando, esto no lo saqué de una película, esto es historia eclesiástica, esto es cómo los cristianos en aquel entonces hacían para congregarse. ¿Y cuál es ese acertijo? Que a donde quiero llegar era en forma de pescado y tenía 5 letras del alfabeto griego dentro de la figura del pescadito, así muy sencillita, y adentro tenía una palabra en griego que es ixoyu, I-X-O-Y de yoyo, U. Cada una de estas letras significaba un nombre relacionado con Cristo. Y la persona entonces le ponía, por ejemplo, la parte de abajo. Y el que decía que era cristiano tenía que completarlo. Colocar cada una de las letras y decir lo que significaba. El pez se asoció siempre con el cristianismo, con Jesús. Por eso es muy simbólico que Jesús aquí haya tomado pan y pez. Una forma alegórica de hablar de sí mismo para decir, coman de mí, que yo los alimento a todos. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dio a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Es triste y es lamentable que hoy día la iglesia no está juntando, no está valorando la palabra de Dios, no está valorando realmente el evangelio en su peso, para que no se desperdicie nada, y lastimosamente se está desperdiciando mucho, porque están volviendo el evangelio una herramienta mercantilista para llenar los bolsillos, por ejemplo. Están aprovechándose del evangelio para captar gente con fines políticos, otra cosa que está pasando. Y se está desperdiciando realmente. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. No solo multiplicó los panes y los peces, comieron más de 7,000 personas. Volvieron a repetir, más de uno repitió, y encima sobró comida. 12 canastas de pan y peces para que no se perdieran. Increíble, sorprendente. 5 panes de cebada, de tan solo 5 pancitos de cebada. Versículo 14. La gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó: no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Y esto exactamente pasa lo mismo. Alguien no puede hacer una señal, no puede ser usado por Dios en un milagro, de alguna forma, porque dice, este es un ungido de Jehová. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. ¿Por qué pasó esto con Jesús?
porque los judíos tenían la interpretación mesiánica de que el Mesías enviado por el Señor era un líder militar y político. Y estaban esperando la manifestación del Mesías para que le diera el golpe de estado a Roma y librara a su pueblo del yugo opresor. Por eso lo querían hacer un líder a la fuerza, como lo dice aquí, un rey a la fuerza, y por eso Cristo se escabulló. Esta gente tenía una mala interpretación de Cristo. Lo mismo pasa hoy día muchas veces en las iglesias. Tienen un mal concepto, tienen una mala interpretación del Evangelio y de Jesús. Y Jesús hace lo mismo en estos casos, se aleja de esas falsas interpretaciones. Jesús aquí dice que se les alejó. Y esto es tremendo porque recordemos que ya vimos que era una multitud grande. Y para tú esconderte de una multitud grande no es fácil, porque cualquiera te puede ver. Mira, se metió por allá. No, yo no lo vi corriendo por allá. Y aquí dice que se escabulló. No lo encontraron. Entonces, el que un ministerio, el que un pastor, el que una iglesia hable de Jesús, no quiere decir que está siendo respaldado por el Jesús de la Biblia. Porque estas personas, le repito, estos israelitas conocían la profecía mesiánica, conocían el anuncio profético de un líder que iba a venir a libertar a su pueblo. El problema es que ellos no entendieron que la libertad que el Mesías venía a traer primeramente no era terrenal, era espiritual, era del yugo del pecado, de la esclavitud de la muerte, del yugo de Satanás. Y eso ellos no lo entendieron nunca, porque ellos estaban esperando en el líder político que nos va a librar de Roma y vamos a volver a ser una nación grande y hermosa como en la época del rey David. Por eso ellos dicen aquí, este es el profeta que estábamos esperando, este es el Mesías, y lo vamos a hacer rey a la fuerza. Cristo dijo, no, yo no vine a eso ahorita, ustedes están equivocados, y se les perdió. A pesar de haberlos alimentado, a pesar de haberlos enseñado, no entendieron y no comprendieron para qué vino Cristo y quién es Cristo. Algo tan básico y tan elemental, hoy día le está pasando exactamente lo mismo a la iglesia. No voy a generalizar para decir que todo, pero sí una buena parte de nuestra generación. Versículo 16. Al atardecer, los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo. Pero al ver que caía la noche y que Jesús aún no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum. Poco después, se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca. Estaban aterrados. Pero él exclamó, no tengan miedo, yo estoy aquí. Fíjense que ahora los apóstoles no están sentados, sino que ahora los apóstoles están rumbo a Capernaum. Cambiaron su destino. Aparentemente Jesús se le hizo tarde, se quedó dormido. Parece. Pero Jesús tiene control de todas las cosas. Y Jesús, yo puedo decir que estaba probando acá a los apóstoles otra vez. Ellos se fueron, se hizo de noche y se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho. Esto es muy curioso porque yo les quiero recordar que los apóstoles, la mayoría de ellos eran pescadores y que por lo tanto sabían nadar y que por lo tanto conocían cómo debían manejarse en una situación como la que estamos leyendo. Y es muy curioso que diga que estaban aterrados. Uno dice que no estaban aterrados por el mar, otros dicen que estaban aterrados porque de repente en medio de la noche, en un mar turbulento, tú ves a una persona caminando sobre el mar. Honestamente yo creo que eso a mí me daría más miedo, porque como seres que tienen experiencia marítima, no creo que se hayan asustado porque el mar estaba picado, porque se levantó una tormenta. Para todo pescador yo creo que eso es como que parte del oficio, pero en medio de esa tormenta tú ves a alguien caminando sobre el mar y creo que eso sí da mucho miedo, muchísimo miedo da. Estaban aterrados.
cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca, punto, estaban aterrados. Definitivamente que es la segunda opción la más acertada. Porque no es normal ver a alguien caminando en el agua, mucho menos con el mar picado. Pero él exclamó: no tengan miedo, yo estoy aquí. Entonces lo recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a su destino. Es que precisamente cuando tú y yo estamos entendidos de lo que Dios demanda de nosotros y estamos en el proceso de ese cumplimiento, de llegar al otro destino donde Dios nos quiere, se nos van a levantar circunstancias, por supuesto. El mar se va a picar. La barca en donde vamos, la herramienta, el instrumento que estamos usando, va a poder a lo mejor menearse un poco, pero tenemos que estar tranquilos y confiados porque el Señor va a venir siempre con nosotros. Fíjese que Jesús se alejó de aquellos que tenían una mala imagen o una imagen distorsionada de Él, pero vino al encuentro de aquellos que le estaban conociendo correctamente. Fíjese la diferencia, porque recordemos que acabamos de leer que aquellos que dijeron: este es el Mesías, a este lo tenemos que hacer rey a la fuerza, Jesús se alejó de ellos. A estos que son sus apóstoles, a estos con los que tiene una comunión más personal, a estos quienes reciben su enseñanza con honestidad y con sinceridad, Él viene a su encuentro. No tengan miedo, yo estoy aquí. No se asusten, no duden. Pónganle allí cualquier sentimiento contrario o que quiera venir a corromper la fe que hemos recibido, en este caso el miedo. Jesús nos recuerda: yo estoy contigo. Y muchas veces uno dice: wow, Señor, yo no sé cómo lo vas a hacer, porque yo veo que todo esto está complicado, se nos han levantado estos obstáculos, esto lo veo difícil. Tú no sabes cómo Dios lo va a hacer. Pero si Jesús caminó por el mar picado de noche, algo impensable, algo inimaginable, y la verdad que las pocas películas cristianas que han intentado mostrarnos en una pantalla de Jesús caminando, a mí en lo particular me espeluco, porque nada más verlo en una pantalla de verdad es impresionante, y sin embargo a lo mejor no es tan calcado como realmente lo estamos leyendo acá, pero se asemeja bastante. Es impresionante, nos puede afectar de una forma única. De igual manera lo va a hacer Jesús cuando estamos enrumbados hacia lo que Dios está demandando de nosotros ahora. Ya Dios no te quiere sentado, ya Jesús te alimenta. ¿Para qué? Para que le puedas conocer, para que puedas seguir adelante en lo que Él ha planteado, en lo que Él te ha instruido, en lo que Él te ha direccionado. Pero en medio de esa dirección se levantan vientos fuertes, tú no sabes qué hacer. Te puedo asegurar que vas a ver a Jesús viniendo hacia ti diciéndote: no tengas miedo, yo estoy aquí. Entonces lo recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a su destino. Tú vas a llegar. Entendamos esto, que es dentro de lo que es la voluntad de Dios revelada para ti y para mí. Tenemos muy buena parte de ella aquí mostrada en las Escrituras. Versículo 22. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla del lago se dio cuenta de que los discípulos habían tomado la única barca y que Jesús no había ido con ellos. Estamos hablando de la misma multitud que alimentó, estamos hablando de los 5,000, estamos hablando de lo que quisieron ponerlo como rey a la fuerza. Esos mismos, ojo, no es otra, son ellos. Varias barcas de Tiberias arribaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había comido. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, porque se corrió la información más rápido que en nuestros tiempos, y eso que en aquel entonces no había WhatsApp, no había Instagram, no había nada de eso, y la información corría como pólvora también. Vino más gente todavía. Subieron a las barcas, cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. Sorpresa, lo encontraron al otro lado del lago. Y le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Esta gente mostraba un interés sobre Jesús. Andaban desesperados por Jesús, aparentemente. Pero el versículo 26 nos empieza a mostrar realmente por qué esta gente andaba detrás de Jesús.
Jesús le contestó, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Tenemos que, ahora aquí me voy a detener un ratito, y yo te voy a hacer esta misma pregunta para que realmente seamos honestos y sinceros delante del Padre. ¿Por qué nosotros, por qué tú y por qué yo estamos detrás de Jesús? ¿Por qué estamos siguiendo a Jesús? Porque un día te hizo un milagro, porque un día te quitó un dolor, porque un día te dio la solución a un problema de forma milagrosa, porque un día hizo algo por ti y crees entonces que te conviene mantenerte cerca de Él solo para que cuando necesites otra vez algún tipo de ayuda extraordinaria, sobrenatural, Él te la dé. Es una pregunta reflexiva, es una pregunta que no es para que me la respondas ahorita, es una pregunta para que permita que el Espíritu Santo ilumine y responda esa pregunta, iluminando tu corazón. ¿Por qué nosotros andamos detrás de Jesús? Porque aquí Jesús dice que esta gente andaba detrás de Él y querían estar cerca simplemente porque les dio de comer, porque les dio pan y les dio pescado, no una sola vez, hasta repetir las veces que fuese necesario, porque ya lo leímos más arriba. Y Jesús les está diciendo, es que ustedes no me están buscando de forma sincera y honesta, sino simplemente porque les di de comer y quieren que les vuelva a dar de comer. Y ojo, Jesús no tiene problema con alimentar, porque ya vimos que Jesús tuvo la intención de alimentarlos también. No porque hayan entendido las señales milagrosas. Tú y yo tenemos que comprender y entender que siempre detrás de lo que Dios hace a favor de nosotros es como hay una intención de parte de Dios de edificarnos mejor en su evangelio, en su voluntad y en saber quién es Él. No simplemente quedarnos con el beneficio temporal que recibimos en ese momento como lo recibió esta gente. Jesús les está diciendo, el problema de ustedes es que ustedes me están siguiendo simplemente porque les di de comer y cada uno comió hasta que se sació, sino que ustedes no han entendido las señales milagrosas. Ustedes no han entendido el propósito del por qué yo los alimenté. Y muchas veces los cristianos son así. No porque hayan entendido las señales milagrosas. Y este es uno de los problemas que yo tengo ahorita con el falso evangelio de la prosperidad. Trae a la gente dándole simplemente lo que quieren. Prosperidad, dinero, bienes materiales, status quo, comodidad. Y ojo, Dios bendice y bendice muy bien. Pero siempre la bendición de Dios no es para que pongamos los ojos en su bendición, ni tampoco es simplemente para satisfacer nuestros deseos y nuestros corazones. Porque yo le voy a decir una cosa, es una gran bendición que usted pueda tener dinero de alguna manera, pero es mucho más de bendición ese dinero cuando tú lo inviertes en el reino de los cielos. Y no me estoy refiriendo a ofrendas, me estoy refiriendo, por ejemplo, si usted no lo sabe, en Latinoamérica hay una carencia de misioneros cristianos. Y una de las razones principales es porque no hay recursos para apoyarlos. Es tremendo. Y le voy a recordar algo. Históricamente hablando, Latinoamérica, y voy a ir desde América del Norte hasta Sudamérica, fue cristianizada por misioneros europeos. Muchos de ellos vinieron de forma voluntaria, pero otros vinieron apoyados por sus congregaciones a traer el evangelio a este lado del mundo. Y eso, gracias a eso, el continente se cristianizó. Sirvió de base. Si usted no lo sabe, la Universidad de Harvard, la Universidad de Yale, que son dos de las mejores del mundo que están en Estados Unidos, fueron fundados por misioneros cristianos y por iglesias cristianas. En esas universidades se predicaba la palabra, en esas universidades se enseñaba teología, en esas universidades era un centro espiritual, no solamente académico, que hoy día ya se ha pervertido como muchas otras cosas en otro tema, pero así comenzaron esas universidades. ¿Pero por qué? Porque hubo misioneros que fueron enviados, que fueron apoyados desde el otro continente, desde Europa. Hoy día no se ve eso, mucho menos acá en Latinoamérica. Versículo 27. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Esto hoy día
es una necesidad grande que tenemos nosotros los predicadores. Y este es otro problema que tiene el Evangelio de la Prosperidad, que ata a la persona a poner sus ojos en las cosas terrenales. Por eso, siempre que estas personas hablan de cualquier tema del Evangelio, siempre el enfoque o la tendencia es hacia lo material, hacia la bendición material, hacia el status quo, hacia esto, que si el carro, que si la casa, que si la ropa, que si esto. Cuando aquí Jesucristo dice, no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder. No se preocupen, versículo 27, tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Esto es un claro mensaje para nosotros, es un recordatorio que siempre debemos de ir a Dios, no buscando simplemente o más que las cosas espirituales, las cosas materiales de este mundo, sino que tenemos que buscar ¿qué? La vida eterna, que puede darles el Hijo del Hombre. Vimos la semana pasada, curiosamente, un mensaje llamado Tu mayor necesidad, donde vimos que tener la vida eterna es conocer al Hijo y conocer al Padre. Y aquí Jesús dice que debemos de poner toda nuestra energía en buscar ¿qué? La vida eterna, en conocer la vida eterna, en vivir para esa vida eterna, en predicarles a otros esa vida eterna. ¿Y qué pasó después de esta aclaratoria donde Jesús desnudó la intención, la motivación del corazón de estas personas? ¿Qué pasó? Versículo 28. Nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Se pusieron espirituales. Porque es que muchas veces pasa lo mismo con el pueblo de Dios. La iglesia, los hijos de Dios, cuando son confrontados con su realidad espiritual, siempre dan una respuesta evangélica. No, pero es que nosotros también queremos hacer la voluntad de Dios, Señor. O sea, nosotros también queremos ser siervos del Altísimo. Y Jesús les respondió, ¿qué debemos hacer? Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es esta, que crean en quien Él ha enviado. Y esto no es simplemente una declaratoria religiosa de decir yo creo en Dios, yo creo en Jesús, sino es tomar cada verdad bíblica relacionada a esa fe que Jesús nos entrega, atesorarla, permitir que nos cambie y nos moldee para tener una imagen más clara de quién es este Dios, del único Dios verdadero, el único Dios bíblico que está acá. Versículo 30. Si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? O sea, ¿les parece poco lo que acaban de pasar? Fueron testigos presenciales de la multiplicación de los panes y los peces, comieron hasta saciarse, y todavía viene y le dice que le den una señal. O sea, no les fue suficiente una señal cuando dijeron anteriormente que hasta lo iban a poner como rey. ¿Quién entiende esta gente? Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las escrituras dicen, Moisés les dio de comer pan del cielo. Y Jesús le respondió, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Es que efectivamente Moisés no hizo nada. Moisés no hizo nada. Usted lee las escrituras y Moisés también comió maná. Moisés también tuvo que salir en la mañana a recoger el maná para poderlo comer y esperar que volviera a llover en la tarde y esperar. Moisés no hizo esto. Fue Dios el que lo hizo. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo. Pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. El propósito de aquella señal que usted lee en Éxodo, que por 40 años Dios estuvo dándole maná del cielo, era para anunciar a través de esa señal que iba a descender un pan, un alimento, que le iba a traer vida al mundo. Y esto es lo que Jesús le dice, esto es lo que Jesús quiere decir cuando le dice, es que ustedes no han entendido las señales milagrosas, ustedes solamente me buscan por las comidas, no han entendido lo que esto significa, lo que esto implica. Y aquí Jesús se lo está explicando. Está usando las mismas palabras que le están diciendo a Él y las está aprovechando para explicar lo que Él quiere decir. El verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días.
danos ese pan todos los días. Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. Yo soy el maná. Yo soy este pan que te estoy hablando. Este pan que da vida al mundo, yo soy. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué Jesús aquí habla de hambre? Porque lo dije al principio. Cuando el hombre y la mujer caen del huerto, empiezan a tener hambre espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque el pecado sacia, pero no alimenta. El pecado te llena, pero no te nutre. El pecado es como las golosinas, como los snacks, como los dulces, que te pueden calmar temporalmente la sensación del hambre, pero no te están edificando, no te están nutriendo, sino todo lo contrario. Te pueden causar problemas de salud, te pueden causar parásitos, etc. Solamente Cristo puede devolverle esa saciedad que edifica, que nutre al alma del hombre y que no lo puede hacer el pecado. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Hemos leído, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, o según la versión que usted lea. Hemos visto que los cristianos están llamados a hacer la voluntad de Dios. Y viene la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Aquí Cristo nos dice parte de cuál es esa voluntad. La voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna. Y yo te quiero decir que la voluntad de Dios es que tú conozcas a Cristo. Verlo, eso es lo que significa verlo, es conocer a Cristo de manera más íntima, de manera más personal, para que tu confianza sea más firme en Dios. El Padre quiere que confíes en su Hijo, pero esa confianza depende de cuánto le estás conociendo correctamente. Hoy día los cristianos, o una parte de la cristiandad, tiene la fe como una especie de bolita mágica que pueden manipular a su antojo. No, es que yo tengo fe. Yo hablaba con una persona, y esto ya yo lo dije anteriormente, pero lo vuelvo a decir ahorita porque encaja. Esta persona sufrió una pérdida material y supuestamente hizo un pacto con Dios en la que si Él le devolvía lo que le quitaron, esta persona le iba a servir y que él tenía la fe para que esto se realizara. Yo le dije, me disculpas, pero tú estás pretendiendo negociar y chantajear a Dios de que si Él entonces no te lo devuelve, entonces tú no le vas a servir. Como que si Dios está esperando la aprobación y la aceptación tuya para Él sentirse realizado. Te tengo una noticia, no va a aparecer. Porque aunque no tengas eso, y aunque caigas en la pobreza extrema, aunque tengas la peor salud del mundo, tú tienes que servir a Dios. Porque esa es tu posición, es mi posición. Nosotros no estamos aquí para negociar con Dios o para escoger opcionalmente lo que tú quieres o no quieres. No, somos servidores de Dios, somos siervos. Y el siervo vive toda su vida, valga la redundancia, haciendo la voluntad de su Señor. Esa es la vida del siervo, o usando otra palabra, del esclavo. Y esta es la voluntad de mi Padre. ¿Usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios? Ahí tiene, versículo 40, de parte de mi Señor Jesús. Entonces la gente comenzó a murmurar en desacuerdo. Esto es exactamente lo que pasa con los evangélicos. Cuando tú le dices estas cosas a los evangélicos no les gusta, empiezan a murmurar en desacuerdo. Ah, pastor, pero es que yo no tengo tiempo porque tengo mucho que trabajar. No, pastor, lo que pasa es que yo estoy esperando casarme primero. No, pastor, lo que pasa es que, bueno, estoy muy cansado. Empiezan a murmurar porque no están de acuerdo. ¿Sabes por qué no están de acuerdo? Porque para tú conocer y creer, muchas veces tú te tienes que humillar. ¿Cómo nos cuesta humillarnos delante de Dios? Porque Él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo.
Ellos se decían, ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? Conocemos a su padre y a su madre, y ahora ¿cómo puede decir yo descendí del cielo? Jesús les contestó, dejen de quejarse por lo que dije, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Como dicen las Escrituras, a todos les enseñará Dios. Todos los que escuchan al Padre y aprendan de Él, vienen a mí. No es que alguien haya visto al Padre, solamente yo lo he visto, el que Dios envió. Les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Sí, yo soy el pan de vida. Jesús ratifica su palabra. Yo soy el pan de vida. Tú te tienes que alimentar de mí, tú te tienes que saciar de mí. Es muy sencillo. Pastor, ¿cómo yo sé si me estoy saciando lo suficiente de Cristo? Muy sencillo. Haz una breve comparación de tiempo. ¿Cuánto tiempo tú le das a Netflix? ¿Cuánto tiempo tú le das a los videojuegos? ¿Cuánto tiempo tú le das a un hobby? ¿Cuánto tiempo tú le das a la salida social con tu amiga? ¿Cuánto tiempo tú le das a las redes sociales? ¿Cuánto tiempo tú le das? O sea, haga ese examen y luego y eso lo va a comparar con cuánto tiempo yo le estoy dando al pan de vida que descendió del cielo. Y ahí usted solito va a ser muy sincero y honesto. No creo que usted mismo se vaya a autoengañar. Usted se va a dar cuenta de dónde te estás alimentando más, a dónde estás invirtiendo más tiempo. Y ahí vas a encontrar las negligencias y las deficiencias espirituales que ya has reconocido y que a lo mejor no has sabido cómo mejorar ciertas circunstancias en tu vida. Ahí está la respuesta. Práctico, sencillo y directo. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Obviamente usted lo ve en las Escrituras que de esa generación solamente quedaron dos. Dos nada más quedaron, porque ni siquiera Moisés. Josué y Caleb fueron los que quedaron. Y eso porque ya estaban adolescentes y Dios tenía un plan para que Josué fuera el sustituto de Moisés y todo aquello. Pero de esa generación no quedó ninguno. Toditos murieron. Pero dice aquí que todos murieron. Sin embargo, el que come el pan del cielo nunca morirá. Tu esperanza no va a morir, tu gozo no va a morir, tu fe no va a morir. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Y aquí no está hablando Jesús de canibalismo, ni mucho menos. Aunque en aquel entonces, en el siglo I después de Cristo, los primeros cristianos tuvieron que enfrentarse con la locura porque se nos acusaba de caníbales, porque nuestro fundador, nuestro redentor, nuestro Señor dijo que había que comer su carne. Jesús nunca se está refiriendo acá a canibalismo, evidentemente. Está hablando de que Él iba a entregar su cuerpo. Entonces la gente comenzó a discutir entre sí sobre lo que Él quería decir. Y esto ocurre exactamente hoy día. La gente discute sobre lo que Cristo dijo. ¿Cómo puede este hombre darnos de comer su carne?, se preguntaban. Por eso Jesús les volvió y les dijo, les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. Recuerden lo que vimos más arriba, decía que ya estaba cerca la Pascua judía. ¿Y qué se come en la Pascua judía? Cordero. La gente tenía que comerse la carne del cordero. Por lo tanto, estas palabras de Jesús tienen mucho peso. Y la gente, por eso es que se les asombraron sus palabras. Porque se está poniendo como un cordero también. Y es lo que Él es. Por eso Juan el Bautista dijo, miren, ahí viene el cordero que quita el pecado del mundo. Pues mi carne es verdadera comida. Y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. En la medida en la que tú te mantienes comiendo de Jesús y participando de los beneficios del pacto de su sangre, Jesús se mantiene cerca de nosotros. Yo vivo gracias al Padre que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. Vuelvo otra vez a Jesús a hacer hincapié en esto. El que coma de este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados, a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre.
Jesús dijo estas cosas mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. En una sinagoga donde estaban los fariseos, donde estaban los maestros escribas de la ley, donde habían personas que entendían muy bien la tipología y la simbología de lo que él estaba diciendo. Y viene un momento crítico en el ministerio de Jesús. Muchos de sus discípulos decían: esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Mire, yo le voy a decir una cosa. Muchas veces la Biblia no es difícil de entender, sino es difícil de aceptar. Eso es exactamente lo que pasa hoy día. Muchos hoy día se niegan a creer en Cristo, no porque no se les presenten argumentos, pruebas de la veracidad de Cristo, de su evangelio, de que Él vino, etcétera, etcétera. No, sino porque la verdad es tan dura para ellos, es tan pesada que los confronta y prefieren seguir diciendo: no creo. Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban. Jesús está consciente de que muchos cuestionan sus enseñanzas hoy día dentro de la iglesia. Así que les digo: ¿acaso esto los ofende? Yo te pregunto, ¿te has topado alguna vez con algún pasaje de las Escrituras que te ofende, amada iglesia? ¿Hay algún punto de la doctrina cristiana que te confronta, que hace que tu ser diga: pero no es posible, me cuesta creer que el Dios de la Biblia haya permitido esto, o actúe, o diga esto? Jesús lo sabe. ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Y esto pasó. Esta pregunta que Jesús está diciendo recuerda Hechos 2, que dice que los apóstoles lo vieron ascender en las nubes y desapareció delante de sus ojos. O sea, esto pasó, lo vieron ascender. Solo el Espíritu da vida eterna, y los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Por eso que cuando nosotros, para poder comernos este pan y beber de esta sangre, usando las palabras de mi Señor Jesús, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento y que nos ilumine para poder comer. Yo te pregunto, ¿cuántas veces al día tú lees la Biblia? Tú me vas a responder, no me respondas. ¿Cuánto tiempo inviertes? Me vas a responder. Pero ahora yo te pregunto, ¿cuánto de lo que ya has leído el Espíritu Santo te lo ha iluminado y te lo ha abierto delante de tus ojos? Esa pregunta es otra cosa. Eso es otra cosa. Y de eso se está refiriendo acá esto. Solo el Espíritu da vida eterna. Solo cuando el Espíritu te abre el maná que tienes ahí en la mano, es que tú estás comiendo vida eterna. Hasta que el Espíritu Santo no abre delante de tus ojos las Escrituras, no estás comiendo vida eterna todavía. Estás como los fariseos que están ahí en la sinagoga, que sabían las Escrituras, obviamente que las sabían, pero no se les había iluminado la vida eterna. Pero algunos de ustedes no me creen. Hasta que no se nos ilumina por el Espíritu Santo la vida eterna, que es Cristo mismo en las Escrituras, no vamos a crecer en la fe. No crecemos en la fe. Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién no traicionaría. Entonces les dijo: por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. ¿Jesús es un modelo a seguir para cualquier líder, cualquier predicador? Sí. Pero Jesús tuvo éxito no en la cantidad de personas que lo seguían. La eficacia, el éxito de Jesús estuvo en grupos pequeños, a los cuales se les iluminó el entendimiento y los hizo discípulos. Ahí estuvo el éxito de eso. Ahí estuvo el éxito. Por eso que los números hoy día no dicen nada. Aunque muchos hoy se asombran: no, el pastor fulano tiene 3.000 ovejas, el ministerio tal tiene 500 ovejas. Y la gente le dice: bueno, si tiene muchas ovejas porque Dios está con ellos. No necesariamente. No necesariamente. Versículo 66. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó: ¿ustedes también van a marcharse? Jesús, sin miedo, sin titubeo, sin complejos, les pregunta: ¿ustedes también van a marcharse?
Porque es que esta es la cuestión, que cuando Jesús desnuda la intención, la motivación, nos muestra la verdadera razón del por qué lo estamos siguiendo, ahí es donde se pone a prueba realmente si nosotros somos seguidores de Cristo o no. Si le vamos a seguir o no le vamos a seguir. ¿Usted también va a marcharse? Yo le voy a decir una cosa, nosotros tenemos que orar en nuestra intimidad como cristianos, decirle: Señor, muéstranos la intención de nuestro corazón, para tener pureza a la hora de seguirte y de servirte. Eso es muy importante. ¿Usted también va a marcharse? Versículo 68. Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Fíjese que la respuesta de Pedro resume lo que ya vengo diciéndole desde que comencé esta prédica. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. A ellos ya se les había estado iluminando, ya ellos estaban recibiendo el maná de la vida eterna realmente. Estaban conviviendo, estaban conociendo al que les trae la vida eterna, porque es la vida eterna encarnada. Entonces Jesús dijo: yo los elegí a ustedes 12, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Bien, es interesante ver que todo esto comenzó porque Jesús alimenta a los suyos. Fíjese entonces que Jesús está interesado en alimentar tu alma con el maná que descendió del cielo, que te sacies con la bebida que es Él, para que podamos conocerle mejor, para que podamos crecer en la vida eterna y podamos afianzarnos en la fe que ya hemos recibido. Todo esto es Juan 6. Toda esta enseñanza está en todo el capítulo, que si ustedes darse cuenta, lo acabamos de leer todo. No un pedazo, no un pedacito, no, completo. Y la importancia de todo esto es porque, como resultado, tú vas a tener una percepción, una imagen correcta de quién es el Padre y quién es el Hijo. Y Jesús no va a huir de ti, sino va a venir a ti, como ya lo vimos, que huyó de un grupo, pero se acercó a otro. Esto es muy importante, iglesia. Esto es algo que tenemos que tener siempre presente, que parece una enseñanza simple o sencilla, pero es tan profunda cuando hablamos de Jesús, que no hay nada que aparentemente sea tan fácil de comprender que no hallemos esa profundidad tan necesaria en nuestras vidas. De que Jesús, la preocupación de Él era: aliméntense para que puedan conocer a quién el Padre les ha enviado para darles la vida eterna, para que puedan tener una relación más correcta con Él. Eso es lo que Jesús les está diciendo a esta gente. Esta gente no les entendió. Lo agarraron por otro lado. ¿Por qué? Porque su intención al acercarse a Cristo no era la correcta. No habían entendido el por qué los alimentó o para qué los estaba alimentando. ¿Qué significaba esto? Orar. Bueno, Señor, gracias, Jesús, porque tú eres grande. Yo te doy las gracias, Padre, porque tú siempre traes la palabra necesaria a nuestros oídos. Tú siempre nos motivas, Señor, a buscar el reino de los cielos. Siempre instas a tu pueblo, Señor, a buscar la vida eterna, a conocer la vida eterna, Señor, y aquel que la trae, Padre. Tú nos revelas cuál es tu santa y bendita voluntad, Padre, que es que conozcamos mejor a tu Hijo Jesucristo, para que crezcamos en la vida eterna que Él vino a traernos a nosotros, para que así, Señor, tengamos una fe sólida en ti, Señor Jesús, en tus palabras, en tus promesas. Padre, que tu iglesia pueda salir de poner tanta preocupación sobre las cosas materiales y pasajeras, a asumir el Evangelio, la comida espiritual, la verdad, los principios espirituales como su mayor prioridad, Señor. Y más en estos tiempos difíciles, de tanta maldad que hoy día podemos ver y percibir, Señor, a nuestro entorno. Ayuda a tu pueblo, Señor, de esta forma, Señor Jesús. Gracias, Padre. Amén.